Ahora para lo que es empezar ya a darle un contexto más claro a la ilustración, a todo el manejo de fondo de lo que sería esta animación, pues la idea no es dejar este espacio tan etéreo, tan genérico como un punto de referencia, sino que ya empecemos a contextualizar un poco lo que va a ser nuestro personaje. En este caso va a tomar este fotograma, utilizando la proporción que ya tenemos claro, ya sabemos que nuestro formato de salida en este caso es 1920 por 1080, cosa que ya nos permite saber que es todo el área completa, no solamente el que maneja la hoja, sino todo el área visual que tenemos en este caso. Vamos a trabajar sobre una serie de referentes que pues obviamente nos va a permitir montar lo que es el concepto de layout, es decir, los fondos y los elementos con los que va a interactuar nuestro personaje, porque la idea es que si bien él salta acá, pues él va a hacer que funcionen cosas o que sucedan cosas que van a terminar impulsando otro tipo de procesos que tenemos que mirar a ver cómo van a funcionar en términos de trabajo, es decir, cómo categorizarlos para saber que va a haber algunos elementos que van a seguir siendo móviles, reaccionan frente al personaje y van a ser en cierto modo unas acciones secundarias que nos van a permitir jugar un poco con este ejercicio que es pues, parte de todo nuestro desarrollo. Yo voy a trabajar con este fondo, pero voy a crear una nueva capa. En este caso lo que voy a hacer es con el balde de relleno, voy a simplemente utilizarlo para darle aquí un énfasis que al final luego simplemente lo vamos a reemplazar, ponerle el 100%. Voy a eliminar lo que es la línea de tiempo. Aquí ya no nos interesa el concepto de la línea de tiempo, sino que lo que vamos a trabajar es sobre un fotograma fijo. Luego retomaremos el asunto de hacer las diferentes imágenes que nos van a dar el movimiento secuenciado al momento del impacto, que es algo que tenemos que progresivamente elaborar, que se puede utilizar parte del archivo que habíamos trabajado anteriormente. Esto sería lo que sería básicamente la parte de la base blanca. Y vamos a crear un espacio, digamos que inicialmente lo que serían los elementos de base y que son fijos por el momento, que no tienen ningún tipo de animación. Vamos a utilizar una serie de referentes, en este caso va a enfocarme en este tipo, digamos que de estructuras visuales, esta cabaña, este posible entramado, pensar en las luces, luego cómo se van a referenciar con este tipo de sombras, nos tocaría ver eso cómo funciona con el personaje, este tipo de paredes, la iluminación, esto va a ser parte de lo que terminemos montando posteriormente cuando entremos a la etapa de colorización y digamos que cierre de ese proceso en términos visuales. Entonces de esta manera tendríamos que empezar a pensar cómo estos referentes nos van a ayudar. Aquí lo voy a reducir, voy a tratar de que estos referentes podamos verlo en paralelo mientras trabajamos lo que sería nuestra imagen. Voy a reducirlos un poco, tenerlos aquí como para poder visualizarlos, pero pues obviamente trabajar nuestra imagen en este tipo de contexto de manera más clara. Aquí me voy a enfocar en estas, voy a trabajar sobre un tipo de color, en este caso me voy a enfocar en trabajar de pronto unos tonos azules para determinar lo que va a ser el trabajo de todo este montaje de las áreas y pensar en el desarrollo de la parte fija y luego vamos a pensar en el desarrollo de la parte móvil. Voy a trabajar con el área, digamos que visual, vamos a trabajarle la dureza, voy a hacer al 100%, a trabajar un pincel pequeño y voy a empezar a hacer una esquematización en rough muy básica utilizando este elemento como soporte. Entonces ya sabemos que acá tendríamos una serie de, aquí vamos a trabajar esto, imagen, modo RGB, no acoplar, y vamos a trabajar con lo que sería, en este caso está trabajando el borrador, tamaño lo voy a hacer más grande. Listo, vamos a ver si raya, perfecto. Entonces vamos a empezar a trabajar con este elemento de manera que nos permita trabajar algunas ideas alrededor de todo esto. Entonces vamos a empezar a desarrollar aquí algunos elementos generales, o sea, es decir, aquí voy a trabajar pensando en que esto va a ser posiblemente una serie de tablas. Entonces voy a empezar aquí a señalar, no tanto a definir, por el momento solamente es una especie de bocetación en rough que nos va a permitir empezar a entender qué es lo que quiero del ambiente. Luego vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con posibles
juegos en términos de sombras, de luces, de materiales que queramos desarrollar, qué tanto nivel de detalle le vamos a meter a este ejercicio y sobre todo qué tanto desarrollo vamos a lograr para irnos a la etapa, digamos que de composición y postproducción, integrándole otros elementos como posiblemente pueda ser trabajar en After algo de efectos y cosas de ese estilo, también asociados al dibujo animado, pero que vendrían más con el comportamiento global del ejercicio. Entonces aquí estaríamos trabajando un poco este tipo de desarrollo, buscando primero darle como una eh, lógica a este ejercicio. Vamos acá a finalizar con este punto. Obviamente tomando en cuenta, digamos que el referente, entonces vamos a saber que acá existe, por ejemplo, un par de salientes, un par de vigas que van a estar acá en esta área, que posiblemente vengan desde acá atrás. La vamos a colocar la otra viga por acá. Obviamente toca pensar en los desfases de todo lo que estaríamos desarrollando, que tienen pues unos puntos de partida, unos momentos a donde llega. Aquí estamos simplemente tratando de concebir este desarrollo. Vamos aquí a ponerle una viga que baja hasta el piso, una columna. Bueno, la siguiente, digamos que actividad a realizar es ya exportar la imagen de manera fija. Ya vamos a ver cómo. Entonces le digo acoplar imagen, archivo guardar como, y voy a guardarla como una JPEG por el momento, que la quito de fondo. Le voy a colocar que sea layout fondo, le digo guardar, y por el momento voy a ubicarla aquí dentro de todas mis capas. Obviamente ya en este punto la capa de fondo, en esta capa 0 yo voy a colocarle aquí archivo, colocar elemento incrustado, layout. Vamos a ver acá en este punto. Ya saben que aquí vamos a pasar a modo de color RGB, que lo teníamos en grises, no combinar, rasterizar. Pero entonces acá, esta capa de fondo, voy a volverla a archivo, colocar, o volverla a ubicar
El manejo de los colores más que un aspecto técnico de lo que se va a hacer en términos de iluminación es para poder diferenciar acciones que son elementos que son quietos o estáticos, que no tienen que intervenir con el personaje, y elementos que van a ser intervenidos por el personaje. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Aquí nosotros tenemos que ubicar, aquí la idea es que esto, el personaje salte, golpee acá y aquí va a haber una tabla que se levanta. Entonces aquí voy a crear una capa. Esta capa yo la voy a tener en este punto que es el momento en el que, vamos que yo puedo tenerla, va a estar desde el principio dibujada la tabla, pero va a haber un momento en el que se va a tener que mover. Y aquí vamos a retomar el concepto del exposure sheet. Entonces digamos que para esto, ¿qué es lo que toca plantearse? Bueno, hasta dónde llega la tabla en este punto. Tenemos aquí está el primer contacto. Entonces esto nos va a permitir entender que aquí va a haber un contacto específico que va a suceder en este caso, el fotograma 44. Entonces tenemos el fotograma 44, lo tendríamos en esta capa. Y ya sabemos que tiene que existir un movimiento entre el fotograma 44 y ya todo lo que pasa de ahí en adelante. Entonces va a haber dos cosas. Muy posiblemente la tabla parta del fotograma 44, que sería acá, en este punto. Entonces yo tendría que tener aquí, digamos, esto lo voy a recortar hasta acá. Antes del fotograma 44 no tenemos aquí ningún elemento. Y voy a crear una nueva capa acá. ¿Qué va a pasar con esta capa? Entonces en esta capa de acá le voy a colocar aquí. Esta viene hasta el principio, va a quedar estática, en este caso lo que sería la ilustración que voy a hacer de la tabla. Entonces digamos que esta la voy a poner hasta aquí. Hasta este punto. Y lo que voy a hacer es dibujar, en este caso en color rojo, para que saber que es un elemento que viene con trabajo encima, en otra capa, como pueden ver. Entonces esta la voy a llamar tabla, tabla-a. Entonces aquí va a ir lo que sería el dibujo propiamente de mi tabla. Este elemento ya sabemos que va a estar posiblemente en movimiento. Si es necesario, creo acá por ejemplo con blanco, para que no quede como la sensación de oscuro, vamos a pintar con blanco esta área. Que estaríamos planteando de esa manera. Claro, entonces, ¿qué sucede con esto? Aquí vamos a mover esto. Aquí estamos. Tenemos que recortar, no mover, sino recortar. Esta viene hasta acá. Y a esta le voy a decir combinar hacia abajo. Entonces la voy a volver a llamar, en este caso, tabla A. Y es la que nos va a pasar aquí cuando ya pese el 44. Aquí ya tendría que tener el primer contacto. Aquí vamos a diseñar un poco nuestro movimiento. Tomando en cuenta eso, aquí voy a hacer el time chart de esta parte. Voy a plantear acá lo que sería el movimiento de la propia tabla. Yo quiero que la tabla tenga una reacción que es cae, se levanta un poco, rebota, ¿cierto? Hace un pequeño vibración muy rápida y aquí va a haber algo que cae. Ya vamos a hacer esa parte del objeto que cae. Entonces viene de esta manera
y más o menos nos va a dar, si ustedes ven que es del 44 al 56, estamos hablando de más o menos medio segundo, y vamos a darle hasta más o menos al 72, o sea, eso nos va a dar unos 72, 74 fotogramas, nos da 30 fotogramas, estamos hablando de 2 segundos y algo, es algo muy rápido. Entonces tenemos acá hasta el fotograma, digamos que 74. Teniendo eso, yo quiero que haya un primer impacto, digamos que cuando se levanta, ella va a llegar y aquí sube, entonces digamos que estamos por lo que sería en este caso el fotograma 46, o sea que estaríamos acá en el fotograma 46 y va a generar un retorno muy rápido que sería por ejemplo el fotograma 52. Entonces hace como un retorno y lo que va a hacer es que va hacia arriba y se devuelve un poquitico como teniendo en cuenta el golpe que va a dar este personaje. Y él voltea a ver qué es lo que está pasando con el tarro pintura. Pero primero vamos a resolver lo que es propiamente la capa de la tabla. Entonces aquí tenemos esta capa 2 que va a estar acá. Como ven, no voy a utilizar lo que es el donde estaba haciendo el time chart. Eso lo voy a, ahorita lo oculto un poco para tenerlo en cuenta en la secuencia que voy a exportar. Ya tengo claro mi contexto. Aquí en esta capa voy nuevamente con rojo pues, a dibujar esto. Aquí tendría que en el momento que él impacta, pues me voy a ir acá hasta el 44, que es el punto del impacto. Ya saben que acá sucedería algo muy parecido a este, o sea, quedaríamos acá en el fotograma. Recuerden que estamos trabajando en doces. ¿Eso qué significa? Significa que aquí estaríamos hablando de que aquí empieza en el fotograma 43. ¿Sí? Tenemos el 44, empezaría entonces 45 y 46. Tendríamos que tener dos fotogramas, uno, dos, para cada uno, uno, dos. De lo que sería esto, aquí se levanta la tabla, entonces vamos a partir de acá, o sea, este elemento empieza desde acá, entonces tendríamos dos fotogramas para esta capa, que sería uno, dos. Y aquí lo que vamos a hacer es dibujar un poco la tabla. En este caso voy a pintar primero en blanco. Y con rojo pues voy a hacer lo que es la señalización de que la tabla se hundió. Entonces aquí tenemos el 42. Ya sabemos que ahí quedaría entre el 42 y el 46. Habría un... y el 52, perdón. 42, 44. Aquí tendríamos 44. 46 estaríamos en el 48. Claro, aquí tendríamos que pensar si de pronto le vamos a hacer algo de oscuridad al fondo, que va a pasar acá. Tengo claro este movimiento. Y estamos en el 48, tenemos cuatro fotogramas para llegar acá, o sea que podemos dejar posiblemente acá entre el 46 y el 52 haya un, un punto intermedio que sería el fotograma 48. Tendríamos aquí un in-between entre estos dos puntos. Y lo que vamos a hacer es tratar de que se devuelva un poco. Repetimos el proceso, es decir, que aquí vamos a tener esto como una máscara. Vamos a decir uno, dos. Voy a avanzar eso solamente dos para poder dibujar encima una nueva capa. Que abarque solamente esos dos fotogramas que yo necesito. Entonces lo que voy a hacer acá es pintar nuevamente, pero entonces voy a pintar hacia abajo. Entonces voy a ocultar esto un momento.
Listo, ya tengo esto, entonces ahorita volviendo a encender este, porque lo que necesito es que esto se vea un poquitico nuevamente la línea para poder saber de dónde es que venía la expresión del rebote. Entonces tenemos esto por el momento, ahorita tocaría luego pulir esto, tendría que entonces ahí tendríamos hasta el 50, tendríamos que llegar hasta el 52 en la finalización de esto. Y aquí lo que voy a hacer es repetir nuevamente esta capa, que es la capa de la tabla A, la voy a duplicar. Bueno, no la tabla de la capa es esta la que toca duplicar. Control J, la voy a llevar para acá arriba y voy a adelantarlo hasta acá. Entonces tenemos esto y esta se va a alargar hasta el final de la secuencia. Tenemos como un espacio intermitente, algo está pasando aquí. Bueno, aquí ya vamos viendo cómo va funcionando esto. Aquí voy a ir guardando esto para pasar a hacer lo que sería la ubicación del tarro de pintura, que es algo parecido en términos prácticos. Bueno, para ser más versátil esto, entonces lo que hice fue agrupar, seleccioné las capas que corresponden a la tabla, le di control G para agrupar y las que corresponden a nuestro personaje también acá, cosa que me permite borrar o apagar las que yo necesite en un momento determinado. Ahorita que vayamos a exportar la secuencia de imágenes como PNGs para poder ya pasar al proceso en Animate. Aquí nos vamos también a enfocar en lo que va a hacer, va a crear aquí una nueva capa. Esta nueva capa pues obviamente también va a estar supeditada al desarrollo de la misma línea de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer con en este caso es que inicialmente voy a pintar aquí lo que sería el tarro, lo misma lógica que teníamos ahorita con todo lo que es el salto en el momento en el que aparece en el fotograma 44. Hasta acá va a ir inicialmente el tarro que va a caer automáticamente. O sea, cuando lleguemos acá avanzamos los fotogramas necesarios, 42, 44, 45, 46, ahí es donde ya se levanta. Entonces digamos que acá lo que voy a hacer es recortar la línea de tiempo hasta acá. Voy a utilizar también el color, en este caso el color rojo, para hacer el dibujo del tarrito de pintura. Pues vamos a hacer algo muy sencillo inicialmente. Simplemente voy a tener aquí mi tarro de pintura. Ya sabemos que más o menos llega hasta por acá. Ya sabemos que el tarro va a estar ubicado en esta zona. Vamos a tener la pintura aquí. Aquí vamos a tener lo que es la parte superior de este tarro. Nuevamente con blanco vamos a tratar de que esto esté cubierto y no vaya a haber, digamos, que una percepción errónea de lo que es el volumen, sino que se sepa hasta dónde llega cada uno de los diferentes elementos que tenemos en pantalla. Aquí vamos a hacer algo de trabajo de línea. Para que sepamos, digamos, que en dónde está ubicado nuestro elemento. Luego obviamente digamos que con eso
vamos a pasar a un pulimiento del dibujo. O sea, toca de todas maneras pulirlo bien, toca mirar a ver dónde van a estar las diferentes partes, en este caso por ejemplo de nuestro mango, de la pintura acá hasta donde llega. Aquí le vamos a dar unos pequeños detalles a esto para darle más definición. Acá voy a hacer un poco más el trabajo con las manchas y ya me permite esto empezar a seccionar y a trabajar con mayor precisión lo que es la forma del objeto. Listo, que ya tenemos nuestro elemento. Vamos a fusionar estas dos capas. Borrarle un poco acá, ya tenemos nuestro soporte. Luego vamos a colocar toda la parte, digamos que de sombras. Ubicarlo un poco más hacia acá. Entonces ya tenemos el movimiento de este tarrito. Voy a agruparlo. A esto le voy a colocar aquí pintura. Ya tenemos, digamos que entonces esta primer exposición. Obviamente aquí tenemos que pensar en esto. Vamos a crearle la capa como tal. Ustedes ven que aquí esto ya se puede hacer el despliegue de las diferentes capas internas del grupo. Y lo que voy a hacer con esto es ya pensar en el resto del impacto. Aquí voy a adelantar esto un poco. Le voy a reducir opacidad para poder pensar en lo que va a ser el impacto y cómo se mueve el tarro aquí. Entonces, claro, cuando la pintura se levante, va a ser porque la tabla lo está empujando. ¿Qué implicaría esto? Aquí voy a crear una capa. Obviamente me toca recortar la extensión de la capa. Por el momento vamos a ver qué implica esto. Vamos a tratar de mantener el mismo timing que se maneja para esto. Aquí voy a ocultar dentro de la capa de la tabla el time chart de este. Aquí voy a crear un time chart de todo esto para poder, digamos, que tener claro qué es lo que va a pasar con la animación. Entonces tengo que interpretarla acá. ¿Qué voy a hacer para interpretar esto acá? Entonces aquí en lo que es esta capa del time chart, voy aquí a utilizar el color negro. Entonces vamos nuevamente a utilizar acá una línea de tiempo. Que estamos parados en el fotograma 46. Aquí tenemos esta línea, tenemos que ir hasta, digamos que nos va a dar hasta el mismo fotograma, el 74, que es, digamos, que donde va a terminar de mover, pero necesito que la pintura caiga, o sea, cae automáticamente. Tengo aquí que empujarlo un poco, es decir, que va a ser como una caída, o sea, que por acá está en la parte cúspide. Estamos hablando del fotograma, tenemos que trabajar entonces sería en este punto se eleva. Aquí tendríamos cúspide en el fotograma 46 al 48, tendríamos, digamos, que el primer elemento, y del 48 al 50 estaría cayendo, caería acá de lado. Ya tendríamos aquí en el 50 estaría ya el impacto. Entonces aquí tendríamos un punto intermedio, 46 a 48, 48 a 50. Ahí ya vamos a mirar que al momento de caer, es decir, viene al 48, se mueve hasta el 50 y de pronto rueda un poco, y ahí vamos a ir que se ruede, digamos que un poco hasta, por ejemplo, el 56, que simplemente ruede hasta el 56 o al 58. Vamos a tener unos cuantos fotogramas. Esto es lo que va a suceder en nuestra línea de tiempo. Entonces para eso vamos a hacer aquí
los diferentes puntos. Entonces miren que son acciones muy rápidas porque necesitamos que sean pues simplemente elementos sencillos. Entonces en este punto, aquí voy a utilizar el blanco nuevamente y el rojo. Entonces tengo acá yo le voy a decir a voy a duplicar esta capa para que después no tengamos problemas. Entonces aquí es donde voy a pintar mi tarrito, entonces voy a hacer aquí la pintura del tarro va a estar en el aire, entonces voy a tener que pensar en lo que sería el movimiento que va a tener esto. Entonces voy a aprovechar esta de acá inicialmente para poder pensar en lo que va a ser la curvatura que va a tener este elemento, es decir, esto debe tener más o menos esta dirección. Entonces, por lo tanto, yo necesito hacer que el tarro esté en esta parte. Ya sabemos que tenemos esta asa, entonces esta asa va a convertirse en una suerte de elemento de inercia. Y la pintura también se va a convertir en parte de ese elemento. Acá voy a decirle a esto, voy a duplicar esta capa. Aquí le voy a borrar la línea base que tenía y voy a utilizar el blanco para ocultar todo lo que haya detrás y pues de esa manera nos quede más claro cuál es el objeto. Entonces ya tenemos acá el segundo elemento, entonces claro que ya tenemos esta combinación. Voy a tomar en cuenta estas dos, la voy a combinar capas. Entonces en esta combinación ya tenemos punto inicial de esta manera. Yo sé que esta línea me va a servir acá como punto de partida porque esta es la línea que nos está dando el movimiento del personaje y donde va a quedar, en este caso el tarro de pintura. Y vamos a renombrar, en este caso pues esta sería pintura B. Perfecto, y eso nos va a continuar, va a permitir continuar en esta etapa. Ya finalizando lo que sería el proceso con el balde de pintura, aquí tenemos todas las capas del balde de pintura y aquí tenemos la secuenciación que se hizo. Esto lo que hace es que el balde de pintura salta, cae, se rueda un poco y evidentemente se va regando la pintura. Ya cuando tenemos este proceso capa por capa, nosotros le damos play, pues vemos lo que es ya la acción del personaje y la intención del personaje hacia lo que había caído en el sonido que se debería dar a través del sonido, ya que empecemos al proceso de limpieza y de cleaning animate. Por ahora vamos a exportar las secuencias. ¿Qué implica esto? Vamos a guardar el archivo como te lo tenemos base. Aquí ya tenemos la ventaja de trabajar por capas, por grupos, es que yo puedo tener los diferentes elementos. Ya sabemos que tenemos nuestro fondo, el background, ya lo tenemos configurado para que sea una imagen, ya se exportó esa imagen. Pero entonces vamos a ir por partes, vamos a exportar por ejemplo la tabla. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a decir interpretar video, solamente tenemos la tabla en este caso. Aquí le vamos a decir secuencia de imágenes de Photoshop. Le vamos a decir acá cuál es el nombre que va a tener. En este caso yo lo voy a tener con formato PNG para que me genere la transparencia del fondo. Le voy a llamar tabla. Pero la carpeta yo le voy a decir necesito aquí digamos que en la carpeta voy a crear una nueva carpeta aquí
que lo voy a llamar secuencias, y en secuencias voy a crear nuevamente una nueva carpeta, con una la voy a llamar tabla. Aquí hay otra que la voy a llamar pintura, y otra que la voy a llamar sandbag. Listo, voy a seleccionar tabla, voy a seleccionar carpeta y le digo interpretar. Tamaño archivo grande, y me va a generar el proceso ya lo está exportando. Y aquí vamos viendo que nos va generando el trabajo fotograma a fotograma de la tabla. Pues tenemos el primero, ya sabemos que si esto lo abrimos, pues aquí vamos a tener, eso será transparente, aquí vamos a tener el proceso, digamos que de la imagen a 1920 por 1080. Ahora repito el proceso, apago este, voy a coger el tarro de pintura. Ahora vamos a ver que esto por el momento pues poco importa la parte que estamos tapando acá. Nuevamente le digo interpretar video, ya lo tenemos acá de la misma manera, tamaño PNG, entonces le decimos pintura, frecuencia a 24 fps, seleccionamos la carpeta que nos interesa, en secuencias de logo a pintura, seleccionar carpeta, le digo interpretar, y ahí empieza el proceso de exportación ya del tarrito de pintura propiamente. Y lo mismo vamos a hacer con el saquito. El último aspecto entonces sería ya exportar nuestro saquito saltando. Vamos a interpretar video, repetimos, aquí le tenemos seleccionar carpeta, nuevamente vamos a buscar propiamente la carpeta de este personaje en PNG, le digo interpretar. Entonces una vez ya finalizamos esto, pues podemos volver a prender todos los canales, guardar el archivo, y ya entraríamos al proceso de montaje en Animate para empezar los procesos de limpieza de lo que sería primero la animación y luego ir mejorando lo que sería el layout en el desarrollo como tal. Guardamos, y esto es lo que tendríamos. Entonces ya tenemos nuestra animación completa funcionando. Un poco lento porque pues obviamente digamos que tenemos la carga en la memoria, aquí ya se puso la velocidad que es. Igual es importante tener una versión ya en formato no secuencia sino en MP4, lo vamos a guardar aquí en la carpeta follow, que es la que tenemos normal, seleccionar y le digo interpretar video, y vamos a llamarlo versión 2 para que no nos reemplace el anterior y poder tener el progression reel de todo el proceso. Ya una vez tenemos eso, pues obviamente podemos pasar a lo que sería la revisión en video. Aquí tenemos nuestro video, ya es más claro. Entonces por ejemplo aquí nosotros podemos colocar esto en repetir y le decimos play. Ya lo podemos ver con mayor claridad, ya empieza a tener sentido. La sombra la vamos a hacer desde el Animate, entonces eso nos va a permitir como entender qué va a pasar con la sombra tanto de la tabla del saquito como del tarro de pintura, y cómo funciona en el proceso de integración completo.